Y el tema que estamos viendo me encanta. Cuando Carmen me enseñó las hojitas, por cierto, a ver, ¿quién trae sus hojitas que les han entregado desde el miércoles pasado? Ay, Lupita, muy bien, muy bien. Mona también. Ay, Palomita, Ruth. Ah, qué bien portadas, mírenlas, mírenlas. Bueno, ese es en un papel, hagan de cuenta que es así como cuando traes tu credencial electoral, ese es ese papelito, así de rápido, para que sepamos acerca de quiénes somos. Ustedes han escuchado esa frase muy famosa que dice, el quien no conoce su historia, ¿está condenado a repetirla? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No? ¿No saben a qué se refiere? Bueno, ¿han escuchado esa frase de, a ver, déjenme ver, acá tengo, tropezando con la misma piedra una y otra vez? Ah, ¿verdad? ¿Y eso qué nos dice? Hacemos lo mismo, pero más con la misma piedra. Bueno, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, te habla de que a veces no que nos enfoquemos, pero sí no nos damos cuenta de nuestros errores pasados y de lo que nos está estorbando, y entonces tendemos a repetir la misma historia. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que en Él, y Él fue el que nos da una nueva identidad, ¿sí? Pero antes de que empecemos, vamos a orar, para que sea Él quien nos guíe, Él sea quien nos enseñe esta mañana y realmente aprendamos y afirmemos quiénes somos en Él. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos libremente, porque podemos estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, y de verdad queremos que hables a nuestro corazón. Quita cualquier estorbo, Señor, que haya en nuestra mente y en nuestro corazón para poder escuchar tu voz. Señor, tú nos amas. Padre Santo, tú quieres lo mejor para nosotras. Yo te ruego, Señor, que podamos entenderlo, que podamos discernirlo y así podamos caminar, Señor, en la forma y nos conduzcamos como tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahí les di una hojita. ¿Sí tienen su hojita por ahí? Muy bien. Si yo te pregunto, a ver, ¿quién? Pati, ¿quién eres? Ok, muy bien. A ver, Ángeles. ¿Quién eres, Ángeles? Ok, muy bien, muy bien. Por acá. A ver. Ok, bueno, ok, muy bien. Muchas veces tenemos o confundimos nuestra identidad y quiénes somos con lo que hacemos, ¿sí? O a lo que nos dedicamos, o lo que estudiamos, o a veces lo que piensan las demás personas de nosotros.
Déjame, voy por mi agüita porque sí se seca la boca. ¿Vieron por no prestar atención? De veras. Pay attention, please. Que muchas veces confundimos quiénes somos con lo que hacemos, ¿sí? A lo que nos dedicamos, o lo que estudiamos, o lo que las personas piensan de nosotros, ¿sí? Y entonces terminamos sufriendo porque nos sometemos a los estándares externos. Lo que el mundo dice alrededor, lo que el mundo hace o me exige que haga, y principalmente buscando la aprobación de los demás, es que en eso estoy buscando mi identidad, quién soy. Pero ¿qué creen? Que la humanidad en realidad está perdida y no puede encontrar realmente su origen, porque no nos define lo que hacemos, no nos define lo que estudiamos, no nos define a lo que nos dedicamos, ni mucho menos lo que las personas dicen de nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de la ovejita perdida? Normalmente conocemos esa parábola por el pastor que deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida, ¿no es cierto? Pero pensemos en la oveja, ¿sí? Está perdida. Y Dios siempre nos ha comparado, Jesús nos ha comparado con ovejas porque es un animal algo torpe, ¿sí? Entonces, si una oveja está perdida, ella no tiene la capacidad de conocer su origen, de dónde viene. Por eso está perdida. En un momento erró el camino y ya no supo ni de dónde, ni cuál es su propósito, ni para dónde va. ¿Sí? Porque totalmente es un animalito tonto, no tiene sentido de orientación, de ubicación, ¿sí? Y entonces si está ahí solita, pues como para qué existo, y mucho menos el camino de regreso, ¿sí? Y la humanidad está así, como la oveja perdida. Vamos a ver qué dice Efesios. Vamos a buscarlo todas juntas. Hay algunos versículos que les di a algunas mujeres. Ténganlos pendientes ahí, ¿sí? Espérame tantito. Ahorita, dame chance. Cada una tiene unos versículos y necesito que estén muy al pendientes con sus citas cuando lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Pero ahorita todas juntas vamos a buscar en el libro de Efesios, que ahí lo vamos a tener abierto porque ya ahorita vamos a ver por qué Efesios, y vamos a leer en el capítulo 2 el versículo 1 y 2. Pero antes, Rosalina, ¿nos puedes leer? Rosalía, que la canción, siempre las confundo. ¿Y dónde está el micrófono? Efesios 2. Bueno, ¿no se escucha? A ver, ¿sí? ¿Se escucha? Listo. ¿Sí? Bueno, no sé si sepan, mi hija es veterinaria y un día yo le hice esa pregunta, que por qué las ovejas se perdían. La oveja es un animal que no tiene la capacidad de orientación en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor, ya que su tendencia natural siempre es seguir a alguien, o sea, como animalito. Y luego, ¿por qué Dios nos compara con las ovejas? Porque Jesús es el buen pastor que nos envía, nos quiere y nos cuida. Solo hay que dejarse guiar. El Evangelio del domingo nos sitúa frente al buen pastor. Jesús se refiere en muchas oraciones a esa metáfora.
Ok, muchas O sea, pero gracias. vas una vez por eso. Sí, no tienen sentido de la ubicación. Entonces se pueden perder muy fácilmente. Y entonces por eso es que son comparadas. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra condición natural, la del ser humano. El ser humano está en constante búsqueda de quién es. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No sé qué es peor, si estar perdido sin Dios o estar muerto en nuestros pecados. Pero esa es la realidad de la humanidad, ¿sí? Como decía Rosalía, ¿sí? Como ovejitas, no tenemos sentido de la ubicación y desde el principio, el ser humano, el único momento que él pudo decidir, decidió mal. Decidió independizarse de Dios, ¿sí? Perdió el camino, se separó y entonces ya no tenía nadie que seguir. Y no solamente estaba perdido. En ese momento Dios dijo claramente, al ser humano le dijo que si comía del árbol prohibido, ¿qué iba a hacer? Iba a morir. Y esa es la condición natural del hombre, estar muertos en sus delitos y pecados. Fíjense todavía, voy a leer ahora el versículo de Efesios 2:3, pero se los voy a leer en otra versión, en la versión de la traducción viviente. Ustedes la tienen en su Biblia, pero se los voy a leer en la traducción de la NTV. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto, me encantó cómo lo dice aquí, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Éramos objeto del enojo. Y entonces, si estábamos siguiendo en nuestra naturaleza, en nuestra condición natural, estábamos inclinados a hábitos pecaminosos, a hacer de continuo el mal, a solamente buscar y complacer nuestras pasiones. Y el enojo de Dios era causa o estaba encima de nosotros. ¿Qué sentido de pertenencia podemos tener? ¿A quién pertenezco? ¿Cómo busco mi identidad? ¿Quién soy? Por más que tú seas abogada, seas arquitecta, eso es lo que haces. Es muy diferente el ser que el hacer. ¿Por qué? Porque el ser, dice la palabra de Dios en Génesis 1, yo se los voy a leer. Entonces dijo Dios, 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esa es la esencia del hombre. Y como esencia, como semejanza de Dios, Él nos puso algunas de sus cualidades y nos dio una función, ser representantes de Dios aquí en la tierra. Ese era el plan original de Dios. Pero el hombre decidió independizarse, salirse del camino y entonces quedó muerto en sus delitos y pecados. Erró el camino, ya no encuentra su origen, ya no está cumpliendo su propósito, ya no tiene un sentido de pertenencia. Y entonces, por eso la humanidad está como está. Y buscan
en el hacer su identidad. ¿Y qué creen? No la van a encontrar. Siempre van a tener un vacío y nos va a llenar de ansiedad y vamos a querer más y más porque no lo vamos a lograr. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tenemos un sentido de pertenencia? Identidad, ahí en sus hojitas lo dice, es saber de dónde vengo, quién soy, cuál es mi origen, cuál es mi propósito en esta tierra y saber hacia dónde voy. De eso se trata la identidad. Y entonces, nuestro origen, ya lo vimos, pero el ser humano lo perdió. Pero, y me encantan los peros muchas veces en la palabra de Dios. Volvamos a Efesios y dejen su Biblia abierta en el libro de Efesios. Efesios 2, versículo 4 al 6. Dice, pero, y circulen ese pero y pónganle gracias Dios. Porque fíjense lo que dice Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente ¿con quién? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias Dios por tu misericordia. Gracias por ese pero, porque a pesar de nuestra soberbia, de querer independizarnos, de querer hacer las cosas a nuestra forma, Él nos buscó, como en aquella parábola que se nos contó en los evangelios, que el pastor buscó a la oveja. Bueno, Cristo viene y te está buscando. Y entonces te quiere dar una nueva identidad. Quiere que recobres ese sentido de pertenencia. Porque la palabra de Dios dice muy claramente en el versículo 3 que leímos de Efesios 2, que ahora lo voy a leer en la Reina Valera, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Pero Dios quiso cambiar eso y te da una nueva identidad en Cristo. Y esa es la clave. Si tú quieres buscar a Dios en tus propias fuerzas, a tu manera, como a ti te gusta, con lo que a ti te conviene, no se va a poder. Porque la única forma de volver al camino y de tener una nueva identidad es en Cristo. Él me la va a dar. Y Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y yo tengo que depositar mi fe en la persona de Jesucristo para que entonces Él me pueda dar una nueva identidad. ¿De acuerdo? Esto es a través de reconocer principalmente nuestra condición de pecador, ¿sí? Si yo reconozco que soy una pecadora, que ese es mi estado natural y que necesito de un Salvador que solamente es Cristo y que Él derramó su sangre en la cruz por mis pecados, para limpiarlos, para quitarlos. Entonces yo deposito mi fe en la persona de Jesucristo y dice que Él me hace una nueva criatura, ¿sí? Y entonces ya tenemos una nueva identidad. Una vez que yo lo confieso, le recibo, le entrego mi vida a Cristo, le recibo en mi corazón, respondo a su llamado.
Dios me da una nueva identidad. Y vamos a tener un acta de nacimiento. Todas tienen un acta de nacimiento. Y me imagino que la tienen guardada en algún lugar o la tienen allá en un cajón o ni saben dónde está. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién sabe la fecha de su nacimiento? Ah, ¿verdad? Ok. ¿Quién sabe la fecha de su nacimiento en Cristo? Ah, ya fueron las menos. Ah, caray. Pero, ¿qué tal mi nacimiento físico? Y hasta lo celebro. Y tengo un papel importante que es el acta de nacimiento. Y tengo una credencialcita, ¿sí? Con la cual nos identificamos en todos lados, ¿verdad? Y ese que no se nos pierda porque entonces sí estamos en un problema. Bueno, también dejó Dios un acta de nacimiento. Y como les puse ahí, un documento único de identidad. En México se usa la INE, pero como que Instituto Nacional Electoral, pues no suena. En Argentina se le dice DNI. DNI porque es documento DUEI, que es documento único de identidad. Y ese me gustó más, porque realmente es el único documento que te va a dar tu identidad. Y Dios lo dejó en la palabra de Dios. Y está en el libro de Efesios. Ese es tu acta de nacimiento. ¿Sí? Y la hojita que te dieron hace 2 semanas, si le puedes poner una credencialcita, ponle una credencial, ponle una foto y ese es tu documento único de identidad. Ahora vamos a estudiarlo. Vamos a ver qué es lo que Dios piensa de ti, de mí. Lo vamos a personalizar, porque estamos en búsqueda de y afirmando nuestra identidad. Entonces, lo que hemos visto es que nada de lo que nosotros podamos hacer, nada, vamos a alcanzar el favor de Dios. ¿Sí? Ya no vamos a, nada de lo que nosotros podamos hacer, vamos a alcanzar el favor, vamos a alcanzar nuestra posición, es algo que Él nos da, ¿sí? Así como tú cuando naciste no hiciste nada para nacer, ¿sí? Absolutamente, veniste al mundo, ¿sí? Y te dieron tu identidad y asunto arreglado. Bueno, así Dios no las da. Es el Espíritu Santo quien te llama, quien pone su sello y quien te da una nueva identidad. Lo que tú tienes que hacer es responder a ese llamado, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a encontrar quiénes somos para que nos enfoquemos en vivir en lo que somos, no porque necesitemos alcanzar. Tú ya eres, o sea, yo soy Karina Salazar Colín y yo no necesité hacer muchas cosas para mis papás para ganarme ese lugar. Solo nacer, que me dieran el papelito y al contrario, ellos se encargaban de mí. Y así haga lo que haga, me porte bien, me porte mal, me vaya a vivir a la China, nunca voy a dejar de ser su hija, ¿sí? Pero lo que sí es que tengo que vivir de acuerdo a los estándares que en mi familia me enseñaron, ¿sí? Porque cada familia puso valores y principios, ¿no es cierto? Y tratamos de vivir de acuerdo a cómo nos educaron. Ahora, si nuestros papás eran y le erraron en muchas cosas, sin embargo, seguimos sus hábitos y las cosas buenas que nos enseñaron, cuánto más tenemos que aprender cómo vivir de acuerdo a nuestra identidad. Y la primera cosa que vamos a ver es que venimos, y esta frase me encantó, desde el propio corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba, tú ya estabas en su corazón, de ahí saliste. Si tú pusiste tu fe en la persona de Jesucristo, ya estabas en su corazón. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre, en el vientre, dice, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, o sea, te aparté. Antes de que nacieras, ya había pensado Dios en ti,
en mí y ya te había santificado. Te di por profeta de las naciones. Está hablando con Jeremías. Pero esto lo podemos aplicar a nuestras vidas porque sabemos que Dios es un Dios personal. Salmo 139, ahí se los puse. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe bien. Una vez que estamos en Cristo, nuestra alma lo sabe. Nuestro espíritu da testimonio de que soy hija de Dios. ¿Sí? Porque vuelvo a esa esencia. Sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Se dan cuenta? Ya estábamos en el pensamiento de Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Estabas en el corazón de Dios desde antes de nacer. Y esto para mí de verdad es maravilloso. Es maravilloso porque puedo encontrar esa seguridad, ¿sí? Dejo de vivir en ansiedad. No tengo que quedar bien con nadie. Ayer o antier leí una frase que decía, si supieras que el día que te mueres, después todo mundo se olvida de ti, entonces habrías dejado de complacer a toda esa gente y complaciendo al que sí vas a ver por la eternidad. Entonces es el único que debo de querer vivir de acuerdo al estándar que Él me puso. Y entonces empezamos con nuestra lista. ¿Quién soy? Vamos a personalizarlo, ¿de acuerdo? Soy una nueva criatura. Karina, soy una nueva criatura. Es algo que Dios creó. Ahí en Efesios 2:10. Todos lo tienen porque ahí vamos todas a ver en el libro de Efesios 2:10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo vamos a seguir perdidas. Nuestra esencia está en Él. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. ¿Quién tiene 2 Corintios 5:17? Ahí ahora sí estén atentos a sus papelitos, porque todos los versículos que no estén en Efesios los repartí. Creo que lo tiene Ruth. 2 Corintios, ¿lo lees por favor, Ruth? Personalízalo, Ruth, con tu nombre, es tuyo. Ok. De modo que yo, Ruth, si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas ya me pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para mí. Así es. De modo que, y pongan su nombre, yo, Karina, soy una nueva criatura. Esa está en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Ya todo lo que hice o no hice, ya pasó. Dios está haciendo una nueva persona en mí. Y no una persona X, ni siquiera una nueva Karina. No es que me va a volver a hacer. Está formando a la persona de Cristo en mí. ¿Sí? ¿Recuerdan que nuestro origen es a imagen y semejanza de Él? Bueno, entonces vamos a regresar a eso. Vamos a regresar y nos está asemejando cada vez más en la persona de Jesucristo. Y esto no nomás va a ser con cosas bonitas y el camino color de rosa. Porque el camino que trazó Jesús no fue muy lindo y de color de rosa, ¿verdad? Pero Él va a ir puliendo y quitando todas aquellas cosas que estorben y que no son como la persona de Jesucristo. Número 2. Soy hija de Dios. Ahora sí. Soy hija de Dios. Efesios 1:5. Lo tienen todas ahí.
en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Otra vez, por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Importó lo que yo hacía para ser una hija de Dios? Es que yo soy muy buena. Es que yo soy una gran profesionista. Es que yo soy una buena mamá. Es que yo soy una mujer honesta, sincera. ¿Eso importó? ¿Según qué? ¿Cómo me escogió? Ahí lo dice. Me predestinó, ya lo vimos, desde antes de la fundación del mundo pensó en mí. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos. No. ¿Según cómo? Según cómo te estés portando, según lo que hayas hecho, según tu conducir. ¿Eso dice el versículo? ¿Según qué? ¿Cómo? El puro afecto de su voluntad. ¿Ahí se ve que yo participé en algo? Nada. ¿Saben qué? Porque le dio la gana. Porque Dios dijo, a ella sí la quiero, a Patti la escojo, a Ana Dolores, a Silvia, a Ángeles, a Laurita, a Karina. ¿Se acuerdan cuál era nuestra condición natural? ¿Cuál era? Muerta, condenada completamente. No porque Dios haya visto algo bueno en mí, no porque Dios vio, ay, es que ella en algún momento, sí, tiene un corazón bueno, entonces si yo la acerco a la iglesia, ella va a creer en mí. Dice la palabra de Dios que el ser humano busca de continuo el mal. Desde el principio vemos que el hombre no buscó a Dios. Dios fue el que vino y buscó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? ¿Qué hiciste? ¿Se acuerdan? El ser humano sigue haciendo lo mismo. Nada, por puro afecto de su voluntad. ¿Se acuerdan que leímos? Pero por su gran misericordia y por su grande amor, aún siendo pecadores. O sea, aún haciendo lo que hago, aún haciendo que lo ofendo, que no me importa, que quiero seguir haciendo las cosas a mi forma, aún así, Él me salvó. Y entonces soy su hija. Y dice que Él nos adoptó. No somos adoptados. Cuando los hijos, no sé quién conozca a personas que tengan hijos por adopción, pero no andan presentando. Tengo algunos y dicen, ay, él es mi hijo. Y él es adoptado. ¿Así lo presentan? No. Es por el proceso que se siguió y se adoptó. ¿Pero qué es? Es hijo. ¿Sí? Bueno, así es. No somos adoptados, somos hijos de Dios. Una vez que estamos en Cristo, esa es nuestra condición. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Quién lo tiene? Vean sus papelitos, Gema. Juan 1:12. Más, ¿para qué? Pero acuérdate, es tuyo. Más a todos los que le recibieron. Es tu versículo. Más a mí, Gema, Sí. que me recibió, todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Más a Gema, más a Karina. ¿Qué le recibí? ¿Me dio qué? Potestad, el poder, ¿sí? De ser y el derecho de ser hija de Dios. ¿Ya le recibiste? ¿Ya respondiste a su llamado? Si ya lo hiciste, te dio el derecho y el poder de ser hija, su hija. ¿Qué dice Romanos 8, 14 y 15? Porque yo, Rosalía, soy guiada por el Espíritu de Dios, porque soy hija de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sin que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo, Abba Padre.
Ay, me encanta ese versículo. No nos dio, somos hijos por el cual clamo. Abba Padre, papá querido. Algunos lo traducen como papito, pero me gusta más papá querido. Y me encanta, cuando lean su Biblia es un buen ejercicio. Personalízala. Cuando estés en tus tiempos a sola con Dios, Dios te está hablando. Personalízala, hazla tuya. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Sí. Por cuanto yo y Beth soy hija, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Otra vez. Otra vez fuerte y claro. Y por cuanto yo y Beth soy hija, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Muy bien. Tú y Beth, ¿eres qué? Soy ¿Qué eres? hija de Dios. Hija de Dios. ¿Y entonces qué envió Dios a tu corazón? El espíritu de su Hijo. Su espíritu. Y entonces, pues, por esa razón le puede decir ¿cómo? Abba Padre. Papá querido. ¿Se dan cuenta? Y tenemos un montón de versículos, porque es lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que estamos afirmando nuestra identidad. El siguiente dice, soy redimido y perdonado de todos mis pecados. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando acerca del pariente redentor? ¿Se dan cuenta por qué esa historia está ahí en la Biblia? ¿Se acuerdan qué quería decir redentor? El que redime. ¿Y qué quiere decir redimir? El que quita la esclavitud. Que te rescata, ¿sí? Que te libra de una obligación o pone fin a un trabajo, dolor o molestia. Te libra de Entonces la esclavitud. Cristo es nuestro redentor, ¿sí? Soy redimida. Soy una mujer redimida. Cristo me quitó ese peso y me liberó de ese pasado, de ese sufrimiento, de esa obligación que yo tenía. ¿Y la obligación era cuál? La paga del pecado es muerte. Ese era el pago que yo tenía que dar. ¿Qué dice Efesios 7? Ahí lo tenemos. En quien tenemos redención por su sangre, como el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solo Él pudo pagar el precio, porque era tan alto que según las riquezas de su gracia dio. Y el pago fue su sangre. Le costamos mucho a Dios, mucho. Él pagó la sangre de su Hijo. Entonces, soy redimida. Eso quiere decir. ¿Qué dice Colosenses 1:14? Chequen su papelito, Sarita. En quien por mí, Sara, dio su sangre y me redimió, perdonó mis faltas y me perdonó de mis pecados. Alabado y bendito sea su nombre. Amén, Sarita. Sí, por ti derramó su sangre. Por mí, por Karina derramó su sangre y me perdonó. Todos mis pecados. Dice que Él, cuando perdona, los tira hasta el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Si Él hace eso por mí, ¿quién soy yo para estar trayendo a cada rato y sintiéndome culpable y volviendo a hacer las cosas? ¿Se acuerdan de la frase de que Él no conoce su historia, está condenado a repetirla? Estamos conociendo nuestra historia, estamos conociendo nuestro origen en Cristo, para ya no cometer los mismos errores, dejarlos allá atrás. El que sigue, soy libre para siempre de condenación.
Para siempre, ¿eh? Ese para siempre, ¿hasta cuándo es? Ah, para siempre. No hasta la próxima vez que vuelva a pecar, no hasta la próxima vez que esté alejada de Dios. No, no dice, a ver, ¿qué dice Romanos 8:1? ¿Quién lo tiene? ¿El micrófono? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para Rina ni para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo no debo de andar? Conforme a la carne. Soy libre del poder del pecado. Romanos 6 y 11. ¿Quién lo tiene? ¿Lupita? Sabiendo yo que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Así también me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Muy bien, amén. ¿Realmente dejé atrás mi viejo hombre o mi vieja mujer? ¿La dejé atrás? Porque ahí dice este versículo, que según mi identidad, según quién soy, pues ya no tengo que estar haciendo lo que era de mi antigua vida. ¿Por qué? Porque fui crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no estoy bajo el poder del pecado. O sea que sí tengo totalmente la fuerza de dejar esos hábitos pecaminosos. Acá ya no hay de que, ay, es que no puedo. Es que Diosito, si tú sabías cómo soy, ¿para qué me lo pusiste enfrente? No, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Así también yo me considero muerta al pecado, pero viva para Dios en Cristo, Señor nuestro. Y este punto es importante, porque Dios, sí, vengo de ahí, ¿verdad? Ya estoy viendo que mi esencia está en Él, ¿verdad? En Cristo Jesús me da una nueva identidad, soy su hija, soy nueva criatura, soy su hija, soy redimida, ya me perdonó todos los pecados, ya me hizo libre. Me hizo libre, pero libre ¿de qué? Del pecado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el primer versículo dijimos que si no estábamos en Cristo, éramos hijos de qué? De la ira. Y acá hay un punto importante. Jamás en la vida, desde el origen, el ser humano estuvo en el limbo. Jamás fue independiente para hacer lo que quisiera. O era hijo de Dios, o era hijo del diablo, hijo de ira, ¿sí? Entonces, si Dios me está rescatando de ahí, me está sacando de esa desobediencia, de esa ira, es que me está haciendo una hija de Dios. Me está librando de ese pecado. ¿Para qué? Para que ahora sí pueda vivir una vida en Cristo. No para hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y jamás se nos dio esa opción. Se nos hizo libre del pecado, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir viendo en el siguiente punto de qué se trata esto. El siguiente punto dice, soy instrumento de justicia. ¿Qué dice Romanos? Romanos 6, quien lo tenga por favor lo lee. Romanos 6, 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. ¿Se dan cuenta que ya no es algo que es opción para mí dejar de hacer? Es que eso soy. Soy instrumento de justicia. ¿Sí? No de pecado. No para estar haciendo las cosas que antes hacía pecaminosas. Sino, ¿por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea en mí, ya no gobierna mi vida. Ya tengo totalmente la libertad y la fuerza para decir no a esos hábitos pecaminosos, que cada una de nosotras bien sabemos que muchas veces ahí insistimos en tenerlos. Pero soy instrumento. Eso soy. No lo tengo que buscar, no lo tengo que alcanzar. No es de que lo superé una rayita más, un puntito, no. Eres un instrumento de justicia. Hay que comportarse como tal. Dice, presentando nuestros cuerpos a Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho alma, cuerpo y espíritu? ¿Verdad? Bueno, cuerpo, físico. Nos presentamos ante Dios como instrumentos de justicia. Entonces, tiene mucho que ver qué proyecto, cómo me visto, cómo me conduzco, cómo me muevo, cómo hablo, cómo miro, qué hago con estas manos, qué digo con esta boca. Instrumento de justicia. Pero también dice que soy sierva de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 6, 16 al 18. ¿Quién tiene esa hojita? Laurita, ¿lo lees, por favor? Gracias. Laura, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeciste, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras hija de esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregada. Y libertada del pecado, veniste a ser sierva de justicia. Muy bien. Así de claro que me gusta, ¿viste? Toma más sentido cuando lo personalizas. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedece? Y te da dos opciones, ¿eh? No es de que ya dejaste de ser esclavo del pecado y ahí está, eres libre. No obedeces a nadie, no le das cuentas a nadie, tú haces lo que tú quieres. No. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O soy y obedezco al pecado u obedezco a Dios. No hay opción. Entonces, si Dios nos da una lista de mandamientos, de cómo debemos conducirnos, ¿por qué no lo hacemos? Si soy una sierva, eso soy, más ahora 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, soy hecha sierva de Dios. Una vez más, no hay opción. Eso soy. Soy una sierva. Si no te está gustando, piénsale bien. Si no te gusta lo que Dios dice que hagas y cómo hacerlo, entonces estamos teniendo un problema grave. Hay otro versículo donde dice que somos, es más, de hecho el 16 dice que somos esclavos o de Dios. Nunca fuimos libres para hacer lo que queramos. Libres del pecado, pero esclavos por amor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el tiempo de antes, porque sí, en el tiempo con Israel también había esclavos y era toda una cuestión que es grande la historia, por qué se sometían a esto, a otras personas, pero tenían esclavos. Y cuando tenían esclavos era por determinado tiempo,
Eran por deudas que pagar, por situaciones específicas, y solamente eran esclavos por un tiempo, no era que eran esclavos eternamente. Una vez que cumplían ese tiempo, era decisión del mismo esclavo. O se independizaba y hacía ya lo que él quería, o se quedaba con su amo por amor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque desde el principio fue así. Dios, cuando creó al ser humano, le puso un lugar precioso. O sea, no lo dejó a la deriva y ahí te encargas. Le puso el paraíso, un huerto, las condiciones perfectas para trabajar, porque el trabajo es una bendición. No sé si sabían. Para que lo cultivara, lo labrara, viviera y viviera de todo eso. Pero él se lo dio y Dios no estaba interesado, en su plan no estaba que nosotros conociéramos el mal. Él no quería eso en ningún momento. Desde el principio Dios nos puso límites. Y aquí vas a vivir, porque él lo que quería era que el ser humano, simplemente con conocer a Dios, le fuera suficiente. Y entonces en este camino que nos ha llevado, que si nos damos cuenta que nos liberó de esa condenación, de ese sufrimiento, de esa ansiedad, de ese vacío, de eso que no sabíamos ni quién éramos ni de dónde veníamos, y nos da esa paz y esa esencia nuevamente a través de la persona de Jesucristo. Yo tendría que estar totalmente agradecida y ser una esclava por amor. Eso es lo que Dios quiere. Y eso soy. Entonces, pues qué mejor sería que fuera así, a la buena de Dios, ¿no? Somos esclavas, somos siervas de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que somos justificadas en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos justificadas. ¿Que somos justas? ¿No? No somos justos. Entonces, ¿qué es ser que somos justificadas? Vamos a Romanos 5.1. ¿Quién tiene Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Ok. El común denominador de todos estos versículos es que todo es en Cristo. En Cristo. Sin Él nada somos. Y dice que somos justificados. Él nos declara justos, no porque nosotros lo seamos. ¿Sí? Porque esa naturaleza pecaminosa la vamos a seguir teniendo hasta que el día que lleguemos a su presencia. Pero nos declara justos. Entonces nos justifica. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué dice Romanos 3, 22 y 24? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para mí, porque yo creo en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto yo pequé, estaría destituido de la gloria de Dios, siendo justificada gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para Karina que cree en Él. No es así nomás por nomás, es que yo crea en Él. No hay diferencia porque todos pecamos, ¿sí? La primera era soy instrumento de justicia, soy sierva de Dios. Acá la tenía. Espérenme un segundo. A ver.
Soy libre del pecado, del poder del pecado. Soy instrumento de justicia. Soy sierva de Dios. La línea. 16. Está de más, pero pónganle esclava para que no se les olvide. Es que ahí va, soy sierva de Dios y esa rayita está de más, pero vieron, el Espíritu Santo me dio esclava, pónganle. Esclava soy. O sea, pongan sierva de Dios y o esclava, porque eso somos. ¿Ya? Gracias, Borja. Sí, te digo, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces soy justificada en Cristo. Sí, completamente. Perdonada por Él. ¿Sí? Es lo que leíamos el versículo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificada gratuitamente. Y a veces tengo un conflicto con esa palabra gratuita. Cuando dicen que la salvación es gratis. Híjole, mano. Sí, la Biblia dice que es gratuita porque a nosotros no nos costó. Pero gratis no fue. Gratis no fue. Era un precio muy alto que nosotras no podíamos pagar. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando yo cambio eso y dejo de pensar que fue gratis, porque a veces lo gratis como que no lo valoramos, ¿verdad? Sí, a mí no me costó, es verdad, pero no fue gratis. Tuvo un valor enorme. Era un precio muy alto para pagar. Y ya casi terminando, dice, pero nos falta un versículo, ¿verdad? Gálatas 2:16. Léelo, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sabiendo qué? Que yo. Sabiendo que yo, Pati, no soy justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, yo también he creído en Jesucristo, para ser justificada por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo no seré justificada. Yo, Pati. Yo no seré justificada. Nadie es justificado por nada de lo que tú hagas. Nada. Ni porque vienes todos los domingos a la iglesia, ni todos los miércoles, ni te portas muy bien, ni lees tu Biblia. Nada. Eso no te justifica. Te justifica la fe en Jesucristo. Él nos hace justos. Él nos justifica. Y por último, en nuestros puntos, porque hay un montón más. Soy santa. Ahí sí, soy, no porque, ay, qué bonita que soy, ya vimos que nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto que soy santa? Vamos ahí a Efesios. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quién le escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Él me hizo santa. Pero esto quiere decir que me apartó. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:2? Acá el micrófono, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a Ana que está santificada en Cristo Jesús. Yo, Ana, llamada a ser santa, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor mío. Ándale, pues, Ana, entonces, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Eres qué? Santificada y santa. 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 Pero no santa. porque soy buenita, sácate eso de la cabeza. Estoy apartada para Dios. ¿Te das cuenta que ya no puedes hacer lo que tú quieras? Ni como tú quieras. Jamás fue nuestra forma.
Estoy santa, apartada para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 15 y 16? ¿Quién lo tiene? Rápido, rápido. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino ángeles, como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. En toda tu manera de vivir, en toda mi manera de vivir estoy apartada. En mi manera de pensar, a dónde voy, cómo me conduzco, cómo me visto, cómo. En todo eso estoy apartada. Tengo que conducirme diferente. Porque ¿quién me llamó? El que es ¿qué? El que es santo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser santa. Muy bien. Todo esto que estuvimos viendo es nuestro origen. Es de dónde venimos. ¿Sí? Todo esto soy. Fue la nueva identidad que Dios me dio. Hija, redimida, perdonada, libre de la condenación, del poder del pecado. Soy ahora un instrumento de justicia. Soy sierva, esclava. Soy justificada. Soy santa. Sí. Y tenemos un propósito. Porque no fue nomás por nomás. Hay un propósito. Y eso lo vamos a encontrar en 3 versículos. Hay muchos propósitos que son. Hay un libro que dice, Una vida con propósito. ¿Alguna vez lo han leído? Muy bueno. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Y te da un montón de cosas. Pero todo esto se encierra en ¿se acuerdan cómo era? En nuestra acta de nacimiento. Ahí nos dieron el propósito. Versículo del Efesios 1 dice versículo 6. Y ahí va otro, circúlenlo y pónganle propósito, el propósito de mi vida. ¿Qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es mi propósito. Para eso es la identidad que Dios me dio. Para alabanza de su gloria. Para que la gente diga, es que yo sí conocí a Karina y no, si no fuera por Cristo. Alabado sea Dios que está en la vida de Karina. Pero más que los demás lo vean, para que tú te des cuenta, porque tú te conoces, tú sabes, y sabes que si no fuera por Cristo, ¿quién sabe qué harías? Sí. Pero, perdón, una pregunta, no sé si les ha pasado, que también trata uno de dar testimonio y a veces caemos gordas. No importa. ¿Sí ha pasado? Claro que ha pasado. ¿Sí? Debemos de incomodar al mundo. Eso es lo que yo quería. Debemos de incomodar al mundo. Yo el sábado estuve en una reunión y tocamos temas de la palabra con personas que no son de la palabra y empiezas hasta como que a caer mal. Bueno, yo hasta me sentí como triste e incómoda, ¿verdad? Porque ya después decía, Dios mío, bueno, te ven diferente también, te ven bien. O también si tratas de compartir. Así también. es, y ese es el propósito. Sí. A la gente no le va a gustar y le va a incomodar. ¿Sí? Muchas veces el problema de no tener una identidad clara es que nos influenciamos de las demás personas y sacamos de aquí y sacamos de allá y queremos, ya lo dijimos, parecernos, ¿sí? A nuestro entorno externo. ¿Sí? Pero no importa, cuando yo tengo ya esa identidad, entonces tengo una seguridad y se van los temores. Le guste a quien le guste. ¿No lo dijimos que a quién tengo que complacer? A Dios. Si Él es el que me dio todo. ¿Las demás personas qué?
¿Sí? Dice, versículo 12. A fin de que seamos, ¿qué? Otra vez, subrayen eso, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, o yo, Karina, lo que primeramente esperaba, ¿en quién? En Cristo. Nuevamente, segundo versículo en mi acta de nuevo nacimiento, que dice que es para alabanza de su gloria. A Él tengo que glorificar. Lo que yo soy, lo que yo haga, es para Él. ¿Ok? Versículo 2, 7. Capítulo 2, 7. Nuevamente, subrayen. Para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una vez más se afirma mi propósito para mostrar la abundancia de sus riquezas, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y por último, ahí en el capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué dice? Circulen, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Propósito. Él va a alumbrar los ojos de mi entendimiento a través de estos versículos que me hablan de quién soy. ¿Sí? Propósito. Para que sepáis cuál es la esperanza. Esto tiene que ver hacia dónde voy. ¿Cuál es mi destino? Ya vi de dónde vengo, cuál es mi propósito y hacia dónde voy. ¿Hacia dónde voy? La esperanza que Él me dio, la esperanza de estar nuevamente con Él, la esperanza de vivir en ese mundo perfecto, que fue su idea desde el principio, ¿sí? La gloria de su herencia para conmigo, que soy su hija santa. ¿No dice así el versículo? Y bueno, todo esto tiene que ver con nuestra posición delante de Cristo. Esa es mi posición, esa es mi identidad, esa es quien yo soy delante de Él. ¿Sí? Y sobre esto me tengo que conducir. Entonces, la próxima semana vamos a seguir viendo algunos puntos que tienen que ver con mi andar. Ahora sí, ¿cómo me debo de conducir? Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Y con este versículo terminamos. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La próxima semana vamos a seguir viendo puntos de mi andar, ¿sí? ¿Quién soy? Y de acuerdo a lo que soy, es cómo me voy a conducir. ¿De acuerdo? Vamos a orar para terminar. Señor mi Dios, muchas gracias. Gracias porque de verdad en tu palabra podemos encontrar esa seguridad, Padre, del propósito para el que nos creaste. Podemos encontrar totalmente esa seguridad de quién soy en ti. Señor, me siento tan amada y tan querida porque tú fijaste tus ojos en mí
desde antes de la fundación del mundo, porque me escogiste, porque escogiste a cada una de mis hermanas que están aquí. Señor, y si hay alguna que todavía no te conoce, que todavía no pone su fe en la persona de Jesucristo, Padre Santo, convéncela de pecado, llámala hacia ti. Señor, que ella se pueda dar cuenta que no hay vida fuera de ti, que la única forma que podamos encontrarle sentido a nuestro existir es a través de la persona de Jesucristo. La pongo en tus manos, Señor. Y aquella mujer que todavía tiene algunas dudas, Padre, que ella pueda afirmar esta identidad. Señor, no es algo que tengamos que alcanzar, es algo que ya somos y que así debemos de conducirnos. Lo dejamos en tus manos, Padre. Gracias porque estás en nuestra vida y porque nos amaste primero. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.